Gloria a Dios por esta oportunidad, mis hermanos, de abrir su palabra, de entenderle mejor. ¿Sabes qué? El Señor se ha revelado a nosotros. La base de nuestro cristianismo, lo que somos, está basado en la Escritura, en lo que el Señor ha hablado. No tenemos que reinventar nada. Eso ya el Señor ya se reveló a nosotros. Por eso es que queremos predicar toda la Biblia, todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis. La Biblia dice de sí misma que es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos, ¿verdad? Y nos revela a Dios, nos revela nuestro pecado, nos revela quiénes somos. Es un espejo, mis hermanos, necesario para nosotros, porque a veces no entendemos ni nuestra propia condición y la Escritura nos da vida, ¿verdad? O también trae condenación, ¿verdad? Cuando la rechazamos. Dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y hemos ido de verso a verso, de libro en libro, carta en carta, y hemos llegado hasta este libro hermoso, esta carta hermosa de Hebreos, escrita a judíos creyentes en Cristo Jesús, apenas entre 60 y 65 años después de Cristo. Jesús había sido entregado o había muerto en la cruz del Calvario y había resucitado hace poco menos de 30 años en ese momento. Y la iglesia comenzó con gente judía, ¿verdad? Eran judíos todos en ese momento, en ese tiempo, pero el reconocer a Cristo como Señor y Salvador y darle la espalda en cierta manera a las cosas de Moisés, a la ley de Moisés, les estaba trayendo mucha oposición, les estaba trayendo persecución. Podías perder a tu esposa, podías perder a tus hijos, obviamente perdías tu trabajo, perdías tu posición. Imagínate todo tu entorno ser rechazado por completo. Eso les estaba pasando a estos judíos. Y había algunos que habían creído que Jesucristo era el Mesías, pero no se habían rendido a Él. Y esto les estaba costando trabajo y estaban regresando otra vez al legalismo, al judaísmo. Había otros que sí habían creído verdaderamente en el Señor, pero su problema era que se estaban debilitando precisamente por eso. Estaban diciendo: Señor, pues si hemos creído en ti, mira, ahora nos están dejando sin nada, ¿no? Entonces el autor de Hebreos se da a la tarea de explicarles a ellos y a nosotros, de decirnos cómo no tienen que regresar a un sistema judío, a un sistema religioso, a un sistema de sacrificios, de sacerdotes, de todo este tipo de cosas, de ritos. Y explica por qué. Desde el capítulo 1 tú puedes leer otra vez toda la carta a los hebreos y nos explica: Cristo es mejor que todo y que todos, Él es suficiente. Les empieza diciendo ¿por qué? Por su identidad y naturaleza, Él es Dios. Por lo tanto, Cristo tiene mejores promesas. Muchas promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Cristo tiene un mejor perdón. El perdón que se ofrecía en la ley de Moisés era insuficiente y no era definitivo. Un mejor sacrificio, animal tras animal se sacrificaban y nunca se lograba el objetivo, que era limpiarnos de perdón. Pero Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino y murió por nosotros. Y finalmente se cumplió el sacrificio perfecto. Un solo sacrificio, nos explica, no uno cada domingo, solo uno. Y nos dice un mejor pacto. En Cristo tenemos un mejor pacto. El antiguo pacto, en el de la ley, fue roto infinidad de veces por el pueblo de Israel. Sin embargo, Cristo vino en su sangre a hacer un nuevo pacto, el cual es irrompible, porque no se basa en cómo nos comportamos nosotros, sino se basa en Él, en Dios perfecto, fiel y bueno. En Él tenemos un mejor reposo. Antes se guardaba el sábado 1000 veces, pero ahora ya no se guarda el sábado porque llegamos a Cristo y Cristo es nuestro reposo. Ahora, antes para acercarnos a Dios había que hacer montones de cosas, de alusiones, decía aquí, limpieza y ritos. Ahora no, tenemos un mediador que es Cristo Jesús, que ha cruzado el cielo y ha abierto, se rasgó el velo y ahora está sentado a la diestra del Padre, y somos aceptos por la eternidad. Somos limpiados. La palabra de Dios, la ley, ahora es escrita en nuestros corazones. Todas estas cosas nos las enseñó Hebreos. Y nos enseña cómo nuestras buenas obras ahora no son un requisito para ganar salvación. Más bien nunca fueron. Pero eso es imposible. Cristo ya vivió una vida perfecta por nosotros. Es algo importante, algo que se le llama la imputación, la justificación. Cristo vivió, no solamente murió nuestra muerte,
sino que también vivió nuestra vida perfecta. Y cuando creemos en Él, somos vestidos de la justicia de Cristo. Su justicia nos es puesta a nuestra cuenta. Entonces nos dice, Cristo ya completó de tal manera nuestra redención que hoy está sentado a la derecha del Padre, solamente esperando a que sus enemigos sean subyugados y puestos por estrado de sus pies. Nosotros solamente estamos esperando que Cristo regrese. La redención ya está hecha. No hay más que hacer para ser salvos, no hay más que hacer para acercarnos a Dios. Por eso concluye esto el autor de Hebreos: es imprudente, es inútil, es pecaminoso, es orgulloso quedarte en cosas inferiores y terrenales, meramente externas, en leyes, en ordenanzas, en sacrificio, en sacerdocios. Esas cosas cumplieron su propósito, traernos a Cristo, y llegando a Cristo son inútiles, no te hacen más espiritual, no te hacen más santo, no te acercan más a Dios, no logran nada, al contrario, estorban, no mejoran tu relación con Dios, no mejoran tu salvación. Eso es lo que Hebreos les está diciendo, el autor de Hebreos les está diciendo a estos hebreos y nos lo dice a nosotros. Y venimos a este punto, estamos en esta segunda parte del libro de los Hebreos. Si Dios no está esperando mis ritos ni mis sacrificios, ¿qué me pide? Porque obviamente no se trata nada más de que pues ya no tengo que hacer nada. No. ¿Cómo puedo honrarlo y agradarlo? Y la respuesta es viviendo por fe. Y eso es lo que hemos estado viendo. Somos salvos por fe y por fe solamente. Nos mantenemos salvos por fe y por fe solamente. Somos transformados por medio de la fe. Y el capítulo 12 nos lo dice con toda esta gente, esta nube de testigos, quienes fueron justificados no por ser buenos, no por hacer ritos impresionantes, no por ser sacros, sino por su fe en el Señor. Quienes creyeron, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vimos que un sinónimo de fe es confianza plena, creer algo ciertísimo, tener una convicción perfecta que descansa no en algo que yo creo, no en mi adrenalina, no en algo que yo tengo que imaginar, sino en lo que Dios ha dicho, en quién es Dios. Y nos enseña esto. El cristianismo no es nada complicado. No dije que es fácil, no, pero no es complicado. La fe no es complicada. Y nos está mostrando cómo se vive en fe, esta vida práctica, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Y todos estos hombres y mujeres primeramente llegan diciéndonos, dándonos un mensaje, un testimonio. Vale la pena creer a Dios, vale la pena confiar en Él, en sus promesas. Vale la pena no solo vivir por Él, sino morir por Él. Porque hay unos que murieron pronto por su fe, otros vivieron, hicieron proezas, lo vimos. Y nos dicen eso, nos recuerdan, nosotros como creyentes estamos en una carrera. Estamos en una carrera que está en proceso y termina individualmente cuando el Señor llega por nosotros, pero puede terminar en cualquier momento si viene por nosotros la iglesia. Y nos dice, es posible terminar nuestra carrera de fe. El autor nos dice, pero córranla de la manera correcta. En primer lugar, corran, no paren, ¿no? Nos dice, quítense todo peso y pecado que les asedia, quiten toda religiosidad. Corran con los ojos puestos en Jesús, que es la meta, nuestro autor y consumador, el campeón de nuestra fe. Nos dice, no menosprecien la disciplina, porque para un buen corredor le es necesario el entrenamiento. Y Dios les va a disciplinar porque los quiere entrenar. Un padre amoroso, un padre responsable va a azotar y va a castigar a su hijo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, no para juicio o para condenación, sino para corregirnos. ¿Cómo? Bueno, permitiendo que vivamos las consecuencias de nuestras malas decisiones o proveyendo situaciones difíciles para corregirnos. Algunas veces para prevenirnos de pecar. No te va a contestar eso que tanto estás pidiendo, porque sabe que si el día en que Dios te conteste esa oración que tanto piensas que vas a ser feliz, ese día te vas a alejar de Él. A veces nos instruye nada más. Sencillamente estamos demasiado orgullosos, demasiado ocupados con las cosas de este mundo, distraídos. Dios tiene que proveer situaciones para que vuelvas a poner tus ojos en Él, para que entiendas su misericordia, su gracia, para que dependas de Él, para que pongas tus ojos en lo eterno, para transformarte a su imagen. Y me gusta eso, porque finalmente es la mano instructora y amorosa de un padre que nos ama, que quiere, dice ahí en Hebreos capítulo 12, compartirnos de su santidad, que participemos de su santidad. Por lo tanto, sigue diciéndonos en ese capítulo, nos dice, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Alguien que ya tiene las manos caídas y las rodillas ya no está corriendo. Hagan sendas derechas para sus pies, para que lo torcido sea restaurado, es decir,
pongan una vez más doctrina sana, la palabra de Dios, y diríjanse a ella. Sigan la paz con sus hermanos, sigan la santidad para con Dios, en una doctrina no nada más de conocimiento, sino una doctrina práctica. Cuiden a sus hermanos de la apostasía, ¿verdad? Porque pueden llegar a dejar de alcanzar la gracia de Dios por dejar raíces venenosas de incredulidad, o por gente que no se compromete con el Señor, sino solamente está como espectador viendo alrededor, viendo a ver aquí qué onda, pero nunca da el paso. Y nos dice, aprendan a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, a discernir, que no sean como Esaú, ¿no? Que sepan lo que pertenece a lo que es de Dios, de lo que es vulgar o irreverente, de lo impuro, ¿no? Y en este contexto es cuando el Señor nos sigue, el autor nos sigue amonestando en esta carta. Nos sigue amonestando diciendo, están corriendo una carrera, tengan cuidado, no pierdan de vista lo más importante. Y hay una realidad, en este contexto de entender lo santo y lo profano, necesitamos aprender más. Por eso nos habla el autor de esto. Dios, mis hermanos, nos ha traído, dice la Biblia, con cuerdas de amor a Él. Y si estamos en Cristo, ¿sabes qué? Estás cerca de Dios, del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén a eso, mis hermanos? Qué bueno, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Estar cerca del Señor no nada más es un gran privilegio. Sí es un privilegio, puedes sentirte seguro, nada te puede arrebatar de su mano. Hay un acceso tan cercano, importante porque estás en Él. Pero no nada más trae privilegios, trae responsabilidades. No nada más se trata de, pues soy un hijo del rey y puedo hacer. No somos hijos malcriados de un rey. No es eso, eso nos lo está enseñando esto. Vamos a ver. Ciertamente el más grande privilegio que podríamos imaginar es eso, estar cerca de Dios y no morir, ser aceptos, ser adoptados como la familia de Dios. Son cosas impresionantes que sí deberían impactar nuestras vidas poderosamente para vivir en una vida en santidad y piedad. Pero como te digo, es una responsabilidad. Muchas veces cantamos cosas como, Señor, que caiga el fuego sobre tu altar y que consuma mi pecado. No entendemos las implicaciones de lo que eso habla. Por situaciones, a veces la gente es como Esaú, ¿no? Profano, no sabe distinguir entre lo santo y lo que es vil, no tienen una vida transformada, quizá a veces por una mala enseñanza, o a veces por tener una vida superficial, ¿no? Otras veces por no prestar atención, ¿no? Vienes a la iglesia con todos tus ídolos cargando, diciendo, Señor, aquí están todos mis ídolos, bendíceme a mí junto con todos mis ídolos, ¿no? Y piensas que puedes estar delante del Dios vivo y seguir adorando tus malos hábitos y tus pecados sin que haya consecuencia. Otras veces estamos tan habituados a una religión que no entendemos, ¿no? Porque en la religión en la que estábamos, así era muchas veces. Vas sin pensar, vas nomás para cumplir con ritos vacíos que no entiendes, ¿no? Y quieres venir a la iglesia cristiana a cumplir con meros actos supersticiosos. ¿Cómo es? Pues vengo como si fuera mi amuleto de la buena suerte, para que me vaya bien y para que los espíritus chocarreros no me molesten, ¿no? Entonces, sin entendimiento, vienes. Pero la realidad es que la presencia de Dios está entre nosotros y muchas veces pasa desapercibida delante de nuestros ojos por motivaciones equivocadas, por un sentir como el de Esaú, por no entender la diferencia entre lo santo y lo profano, ¿no? Lo que ha implicado que seas acepto delante de Dios y que seas parte de la familia de Dios y que puedas entrar al lugar santo. Y en esta porción es lo que nos va a enseñar razones de peso para no parar en nuestra carrera de fe, para que no se nos ocurra por ningún motivo renunciar y para entender el hecho de que estamos cerca de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo yo puedo no pasar desapercibido el hecho de que el Dios altísimo y creador del cielo y de la tierra se haya hecho accesible a mí? Por eso yo puse y titulé este mensaje, el privilegio y la responsabilidad de haber sido acercados a Dios. Vamos a darle lectura, Hebreos 12, 18 en adelante. Al final dice así: porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si oyen una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando.
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no desechen al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios, bendice tu palabra, Señor, y ayúdame a hablar, Señor, con claridad de ella, Señor. Danos corazones para recibirla en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos este privilegio y responsabilidad. Y mi primer punto es este: el monte Sinaí era glorioso, pero era un monte de restricción, de condenación, y nosotros no tuvimos que estar ahí. Ese es nuestro primer privilegio. En ese momento de los israelitas, claro que sí tuvimos que pasar por él espiritualmente. Ahorita vamos a explicar eso. Y comienza con un ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué poner atención a la nube de testigos que está testificando que Dios es fiel? ¿Por qué despojarte de todo peso y de pecado que te asedia? ¿Por qué correr con paciencia? ¿Por qué no menospreciar la disciplina del Señor y dar estos pasos que acabamos de resumir en un ratito? Bueno, nos lo va a describir aquí en este texto, porque este momento fue un tiempo muy impresionante en la vida del pueblo de Israel. Es más, hasta fue en cierto momento o cierto punto traumático. Es la primera vez que Dios les va a manifestar su ley, y lo va a hacer visiblemente. Se va a aparecer a ellos, les va a mostrar quién era Él, ¿no? Y después lo va a contrastar con lo que nosotros hemos recibido, a quién nos hemos acercado por fe, y cómo una cosa es superior a la otra. Y esta escena que vamos a ver está descrita en Éxodo 19. Imagínate, los israelitas ya son un pueblo, vienen saliendo de Egipto, ya vio las 12 plagas, cruzaron el mar muerto, el mar rojo, lo cruzaron a la mitad. Ya recibieron maná del cielo, ya salió agua de la roca, y ahora está por darles la ley. Y les trae ahí, y están en este contexto, millones de personas que están conociendo a Dios y Dios revelándose a ellos. Vamos a darle lectura, aquí te lo puse, y vamos a combinarlo con lo que estamos leyendo en Hebreos, para que tú puedas ver esta escena. Dice Éxodo 19, 1 al 3. Exactamente, aquí lo tienes atrás, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, estaban empezando el 3er mes, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Imagínate esos millones de personas ahí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Dice el versículo 4 al 6: ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Este es el deseo de Dios, ¿no? Y Dios los escoge por gracia, sí, pero te fijas cómo este es un pacto condicional, o sea, si me obedecen. Pero checa las intenciones de Dios. Quería hacerlos su especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra. Quería, no solo eso, les dice lo que muchas veces ignoramos: la tierra me pertenece, toda, ¿no? La Biblia declara una y otra vez que Dios es el dueño de toda la tierra. Nosotros nos hacemos la ilusión: es mi vida, nadie tiene por qué meterse. No, no es tuya, porque tú no la puedes sostener. Es de Dios, todo lo que está alrededor, ¿no? Y a veces nos hacemos ese rollo, ¿no? Si no usamos, vamos a cuidar la tierra. ¿Cómo? Pues no usar bolsas de plástico y popotes, ¿no? Y así vamos a cuidar. No, hay que hacernos veganos, ¿no? Para no matar animalitos. No es así. Dios tiene control de lo que es suyo. Pero este es su deseo para Israel, ¿no? Checa Éxodo 19, 7 al 9. Dice: entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado.
Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta al pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había hecho. Qué padre, ¿no? El Señor se va a poner y ellos están diciendo: sí, qué padre, va a estar buenísimo esto, ¿no? Tráete las palomitas. Pero checa, Dios quería que los israelitas creyeran a Moisés, ¿no? Cuando escucharan su voz y su presencia. Pero checa cómo está su presencia. Éxodo 19, 10 al 11. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Número 1, prepáralo, conságralos hoy y mañana, haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Entonces tenían que estar preparados, las ropas lavadas, así como Cristo nos da sus nuevas ropas creadas en Cristo Jesús en justicia y santidad. ¿Y qué significa eso? Que nos ha limpiado de nuestros vestidos viles, de nuestro pecado, nos ha dado un nuevo vestido hecho a su justicia y santidad, a su imagen. Pero no pierdas lo más importante: tenían que estar preparados. El Señor les hace mucho énfasis y les dice por qué. Checa versículos 12 al 13. Marca un límite, imagínate el monte. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Y aquí es donde comienza a ponerse más difícil. Tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o el animal que traspase el límite, sino que esta persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. O sea, imagínate la expectación que se empieza a hacer, el temor, el nerviosismo. Imagínate ese toque de cuerno, que era un toque de cuerno sobrenatural. Iba a poner un sonido del shofar, pero suena como una trompeta parecido, pero más grueso, suena algo así, ¿no? ¿Cómo sonaría? ¿Verdad? Yo no creo que ningún efecto especial de ninguna película se podría comparar a eso. Ángeles tocando eso, un sonido del mundo de lo eterno a nuestro mundo material, ¿verdad? Para que ellos pudieran oír con sus oídos y pudieran ver todo lo que estaba ahí. Ahora checa cómo se tenían que consagrar. Éxodo 19, 14 al 16. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración. Ellos lavaron sus ropas, les dijo: prepárense otra vez para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. Entonces trata de imaginarte ese escenario sobrenatural cuando Dios hace su aparición. Dice el versículo 16: en la mañana del tercer día, checa qué es lo que comienza a suceder. Solo imagínalo, no podemos imaginarlo de la manera correcta, pero retumbaron truenos, destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero. ¿Y qué dice? Todo el pueblo se alegró y estuvo muy feliz y dijeron: siéntense a ver el espectáculo. ¿Qué dice? Todo el pueblo tembló. O sea, es algo que nadie nunca jamás había experimentado antes, ¿verdad? Y son cosas que no suceden en el mundo temporal. Entonces millones de personas están viendo el espectáculo y no están llenándose de gozo, están temblando de miedo. Éxodo 19, 17 dice: Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios y todos se prepararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente. Imagínate eso. Si con un temblor de 2 minutos la gente pierde el juicio. No sé si hayas estado en México en algún temblor. Yo he estado ahí. Es terrible. La gente se sale todas y se llenan de terror por un temblor de 1 minuto. Ahora imagínate todo el tiempo ese monte sacudiéndose violentamente. A medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. ¿Cómo sería la voz de la deidad eterna, mi hermano? Imagínate si Dios dijo y fue hecho. Dijo: sean los cielos y la tierra, y fueron hechas. Imagínate cómo los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Y este Dios estaba haciendo contacto en este punto microscópico del universo, en esta tierra, en ese mundo. O sea, yo creo que el milagro fue que la tierra no se derritiera ante su presencia. De hecho, no se derrite hoy porque Él es omnipotente, está en todo lugar, pero porque Él es misericordioso con nosotros. Quiero que vayas imaginando al Dios que adoramos, mi hermano. Dice el versículo 20 al 22. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí
y llamó a Moisés a la cima, mientras está ocurriendo todo esto. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo, y otra vez, checa, advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad, o sea, lo que se supone que son los más santos, deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. O sea, no pierdas el énfasis del Sinaí: límites, temor, consagración, purificación, santidad. ¿Okay? 23 al 25 dice: pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste, me dijiste: marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor le dijo: baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, arremeterá contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. Ahora, en el capítulo 20 nos explica cómo Dios ya les da los 10 mandamientos de su propia boca. Imagínate, están oyendo ver temblar el monte y Dios está hablando con esta voz que no tiene que ver como nosotros, que hablamos con cuerdas vocales. Es un sonido, pues no me puedo imaginar ese sonido, la voz de Dios. Dice Éxodo 1 al 6, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y comienza diciéndoles: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Imagínate Dios diciendo estas cosas en esas condiciones. Y le sigue diciendo, ¿verdad? No tomen el nombre de Dios en vano, guarden el día de reposo, honren a su padre y a su madre, no maten, no cometan adulterio, no roban, no mienten, no codicien. Y mientras Dios estaba hablando todas estas cosas, mira lo que pasa. No sé si te lo estás imaginando, tienes que tener una imaginación así bien grande para ver esto, pero esto es más grande que cualquier película que hayas visto, incluso con todos sus efectos de sonido. Éxodo 20:18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Imagínate, relámpagos, truenos, el monte humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué dice? Temblaron, estaban temblando así, y se pusieron de lejos. Y mira lo que dijeron, versículo 19, dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Imagínate, eso produce la voz y la presencia del mismo Dios sin Cristo. Y no creas que es algo solo del Antiguo Testamento, porque después vemos a Pedro cuando ve que Jesús multiplica los peces. No, cuando hacen la pesca milagrosa, Pedro cae de rodillas y dice: apártate de mí, Satanás, porque soy hombre pecador. ¿No? Cada vez que ves a un hombre o a un profeta que ven una aparición de Dios, todos dicen: ay de mí, porque soy hombre muerto, vi al Señor y no morí, ¿verdad? Pero es interesante, mi hermano, es interesante que esta generación que vio todas estas cosas, Dios se mostró de esta manera, y ¿qué crees? No creyeron. Decidieron ser incrédulos, ¿verdad? Y perecieron en el desierto. Ahora sí, ya te puse todo el escenario. ¿Ya lo viste? ¿Te lo imaginaste? Está bien grueso, ¿verdad? Ahora Hebreos 12:18 dice: porque no te has acercado al monte que se podía palpar. Nosotros no nos acercamos a este monte físico que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ¿verdad? El monte estaba ardiendo. Y dice que era de mañana. Imagínate, se oscureció todo alrededor y parecía de noche. Ahora sí tengo una fotografía y puedes ponerla, mi hermana. Claro que no se le puede asemejar. Te lo imaginas ahí como que parece ¿cómo se dice? Mordor, no sé. Pero piensa en eso, todo el pueblo está alrededor, ese lugar temblando, relámpagos, truenos, el monte era como gelatina en ese momento, imagínatelo, moviéndose, ¿verdad? Dice el versículo 19: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. O sea, ese sonido de una voz poderosa, ahí estaba, ¿no? Y ¿sabes qué, Moisés? Que ya no nos hable, nos vamos a morir. Dice Hebreos 12:20, dice: porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿Cuál era la advertencia? ¿Verdad? Era una advertencia
tienen que consagrarse, tienen que haberse purificado, lavado, abstenido de relaciones o morirían, ¿no? Entonces no podían soportar lo que el Señor les ordenaba. Imagínate que alguien dijera, que a alguien se le ocurriera ahí, pues las leyes se hicieron para romperse. See you later, ¿verdad? ¿Te fijas cómo en verdad cuando estás viendo a Dios, su poder y su grandeza, esto no cabe en estas situaciones? Lo hacemos porque no entendemos quién es Dios. Versículo 21 dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. O sea, esa palabra espantado es la palabra foberos, que significa estaba aterrado, en tomos, temblando. O sea, literalmente ese temblor que no puedes controlar, ¿no? Entonces, no sé cuál sea tu peor temor, tu peor fobia, pero debes aprender a ver a Dios como es. Ahora vamos a ver por qué. Dios estaba revelándoles algo. ¿Qué les estaba revelando? Su asombrosa santidad. Dios les estaba mostrando la cara de su justicia y de su perfección. O sea, les estaba diciendo: aprendan algo, israelitas, ningún pecador contaminado puede acercarse. Si tú tienes una sola mancha de pecado y te acercas conmigo, tienes que ser fulminado, tienes que morir. O sea, Dios manda todo este tipo de medios físicos para hacer entender a personas como tú y como yo, que somos débiles, su santidad. Cuando digas Dios es santo, piensa en esto: rayos, truenos, nubes densas, sonidos poderosos, fuego, humo, temblor, para convencerte de algo. No puedes acercarte a Dios en tu propia justicia, es imposible. Nosotros no podemos salir siquiera de esta atmósfera terrestre y acercarnos un poquito más al sol, nos consumimos, ¿sí o no? Ahora imagínate acercarte a quien enciende los soles y el universo entero. O sea, es imposible. Entonces, por eso Moisés les dice, llenos de terror: por favor, que ya no hable. Pero mira lo que dice en Éxodo 20:20, porque me encanta. Dios es fuego consumidor, es un Dios todopoderoso, pero mira su deseo. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. O sea, el deseo de Dios era bendecirlos, era dejarles claro en qué consistía la santidad, en qué importante es consagrarse delante de Dios, estar limpio delante de Él. Imposible en nuestras fuerzas, eso no es imposible. Ahorita lo vamos a ver, porque vamos a ver otro monte más al ratito. Pero imagínate, este ministerio de la ley era glorioso, piensa en todo eso. Pero dice la Biblia, dice Pablo, que era grabado con letras en piedras, pero era un ministerio de muerte, que exige y castiga, ¿no? O sea, en Sinaí, el hombre pecador que no ha sido perdonado está frente a un Dios infinito, santo y perfectamente justo. Es culpable, es vil, no merece perdón. Por lo tanto, bajo la ley no tienes nada que esperar en el Sinaí, solo condenación divina. Si vas en tus fuerzas, eso es lo que nos está enseñando, ¿no? Lo que estamos viendo en Esenciales para la Fe. ¿Te acuerdas los que vimos la lección de pecado? La lección de arrepentimiento. Si no entendemos nuestro pecado, tampoco vamos a entender la necesidad urgente que tenemos de un Salvador que nos limpie de nuestros pecados, que nos perdone. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor y sin Cristo estamos perdidos, ¿no? Eso nos recuerda la ley. Estamos perdidos sin Dios. La ley, la palabra de Dios es un espejo. Y cuando nos vemos en este espejo que estamos viendo, nos muestra, ¿sabes qué? Estás infinitamente lejos de la justicia divina. No hay de que, pues no soy tan mala persona. No importa que no fumes, no importa que no tomes, no importa que seas la persona más moralista y respetada de la colonia de tu casa. Si no estás en Cristo, no alcanza tu justicia, estás condenado. No hay ni un solo mandamiento que hayamos cumplido a la perfección. No hay nada que hayamos hecho ni haremos perfectamente en pensamiento o en hecho. Entonces, eso nos está mostrando Sinaí. La ley no tiene excepciones, no tiene concesiones, porque ¿qué exige la ley? ¿Qué exige Sinaí? Perfección. Los israelitas es lo que estaban viendo. ¿Sabes qué? Yo estoy aprendiendo que Dios es santo y Dios no va a soportar ni un solo pecado de mí. Y la ley precisamente nos deja paralizados de temor. Entonces esto era el Sinaí, la revelación de la ley. Mi terrible situación delante de Dios, mi necesidad de un Salvador. Entonces, para que vayas viendo, porque tienes que tomar en cuenta que es el mismo Dios. No estamos hablando de dos dioses. No estamos hablando de que, pues es que en el Antiguo Testamento Dios estaba de malas y en el Nuevo Testamento ya está de buenas. No, es el mismo Dios. Punto número 2. Es nuestro privilegio acercarnos al monte de Sión y no al de Sinaí. Ahorita ya tuvimos todo este asunto
de lo que es la justicia y la santidad de Dios. ¿Sí o no? Ahora veamos la otra cara del Señor para que descansemos. Dice Hebreos 12, 22a. No nos acercamos a aquel monte, sino que se han acercado al monte de Sión. Otro monte muy diferente, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, ¿verdad? O sea, imagínate, la revelación de Dios a los israelitas fue gloriosa, pero era temporal. La revelación que Dios nos ha dado a nosotros es espiritual y es eterna, pero es por fe, ¿verdad? Entonces es muy importante, mi hermano, así como fue impresionante para ellos acercarse a Dios en el monte Sinaí, nuestro acercamiento a Dios a través de Cristo es superior. Nosotros no podíamos sobrevivir sin ahí, pero Dios en Cristo nos ha acercado a este monte superior, ¿verdad? Terrenalmente Jerusalén es precisamente el lugar que David conquistó de los jebuseos y se convirtió precisamente en Jerusalén. Pero la Biblia habla de este Jerusalén como el cielo, como la habitación de Dios. Checa los contrastes. Nosotros, tú y yo, nos hemos acercado a Sión. Simboliza la gracia. O sea, nadie es salvo por la ley, pero cualquiera puede salvarse por la gracia. ¿Te das cuenta? La ley nos confronta con los mandamientos, pero el juicio, con los mandamientos del juicio y la condenación. La gracia que nos da, perdón, expiación, salvación. Sinaí, ¿qué tenía? Estaba lleno de límites y era aterrorizador, ¿verdad? Sin embargo, en Cristo, Sión está abierto, está lleno de misericordia. Sinaí está cerrado porque nadie es capaz de agradar a Dios en sus propias fuerzas, en sus términos, ¿verdad? Con el cumplimiento de la ley. Pero sin embargo, Cristo cumplió la ley a la perfección y Sión está abierto porque Jesucristo satisfizo todos los términos, ¿no? Podemos acercarnos a este monte muy diferente. Sinaí nos muestra esta cara de la santidad y la justicia de Dios, a la que nadie se puede acercar. Pero Sión simboliza un Dios que está ansioso por llamarnos a su presencia, lleno de misericordia, ¿verdad? Sinaí estaba cubierto de, como está en tu boletín, ¿verdad? Nubes de oscuridad, ¿verdad? Sión es la luz de Dios que no necesita ni luz de sol, ¿no? Es bien importante. Viejo pacto que trae esclavitud, nuevo pacto que trae libertad. Checa lo que dice Apocalipsis 21:9. Dice así: entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas con las últimas 7 plagas se me acercó y me dijo: ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe transparente, como el cristal. Y puedes seguir leyendo, ese capítulo es de los que más me gustan de la Biblia, pero eso está por cumplirse. Pero algo que tenemos que entender es esto, mi hermano. Cuando tú vienes a Cristo, dice Efesios capítulo 2 que ya estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que las arras del Espíritu Santo ya están en ti, que ya tienes un adelanto del mismo cielo. Por eso es importante que crezcas en gracia, en el conocimiento de tu Salvador, porque si no, todo el tiempo vas a estar miserablemente pensando en el aquí y en el ahora, y vas a estar pensando que tu cristianismo es una cosa que no es. Este es el punto. Nos está enseñando que hemos llegado nosotros por la fe a Sión, por pura gracia, a la ciudad de Abraham. ¿Te acuerdas qué dijo Abraham? Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. O sea, es la ciudad del Dios vivo, y desde el momento en que fuiste salvo y recibiste un nuevo nacimiento, ya estás en el cielo, tu nueva morada celestial. Ya estás al lado de tu Padre celestial, de tu Salvador, de todos aquellos que se te han adelantado en Cristo, incluyendo a Abraham, incluyendo a todos ellos. Y casi cada domingo te lo menciono, mi hermano. De aquí no te vas a llevar nada. Tu cuerpo va a terminar consumido por gusanos, se va a hacer polvo. Pero cuando resucites se te va a dar un cuerpo nuevo. Y hoy en día, lo que la Biblia te enseña es que tu esperanza, lo que tienes de valor, lo que vale la pena, lo que deberías desear con todo tu corazón, no está aquí, ya está allá. Y nadie te lo va a arrebatar. Tú eres aquí como cristiano un extranjero. Eres un peregrino. ¿Qué es un peregrino, mi hermano? Un peregrino es alguien que no está en casa, que anda de paso. Lo ves ahí, puede pasar por la ciudad más bonita, que parece la más bonita, y está: oye, ¿por qué no te quedas? No, mi brother, porque voy a mi casa. Estamos de paso. Somos embajadores rogando a la humanidad que se reconcilie con Dios. ¿Te fijas? Es un contraste poderoso. Sión a Sinaí. Versículo 22. Nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Literalmente, ¿sabes qué significa eso?
una reunión para un festival público. O sea, hay millares de ángeles los cuales se alegran cuando un pecador se arrepiente. ¿Te acuerdas de eso? Ellos están en una constante alabanza, adoración, gloria, honra al Dios eterno, al Rey infinito. Y en Sinaí los ángeles, ¿qué estaban haciendo? Sonando trompetas de juicio. ¿Te fijas la diferencia? En Sión están celebrando a la esposa. ¿Quién es la esposa? Nosotros, la iglesia. No, nosotros no adoramos ángeles, adoramos junto con los ángeles al único que merece adoración. 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el reino de los cielos. ¿Quiénes? Todos los que han creído en Cristo y han recibido un nuevo nacimiento y que sus nombres están escritos en el reino, en el libro de la vida. Romanos 8:16-17 dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esa es nuestra esperanza. Apocalipsis 21:27. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Nos hemos acercado a Sión, ahí está nuestra familia hoy. Esa es nuestra realidad. A Dios, el juez de todos. Bueno, eso era imposible para un judío, que te acercaras a Dios, el juez de todo, era acercarte a Sinaí y morir. Sin embargo, nosotros estamos, Dios, ¿sabes qué? Nos está viendo con una sonrisa, no porque nos hayamos portado muy bien, no, porque al creer en Cristo se nos ha puesto el vestido de Cristo, nos ha vestido de la justicia de Cristo y ahora nos recibe. Nos hemos acercado al Dios, el juez de todos, y nos ha declarado inocentes porque Cristo nos ha limpiado. Es algo impresionante, mi hermano. Sinaí te muestra la justicia y la santidad de Dios. Sión te muestra la misericordia, la gracia, el amor de Dios por nosotros, porque Él derramó toda su ira, toda esa ira de Sión, de Sinaí, la derramó sobre Jesucristo. Lo debimos haber recibido nosotros, pero Cristo lo recibió por nosotros. Entonces acuérdate, solo hay de dos sopas hoy: o estás en Cristo para salvación y gracia, o estás sin Cristo para recibir todo el peso de la justicia de Dios. Dice el versículo 23: a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son ellos? Todos los santos del Antiguo Testamento. O sea que el día que vayamos allá al cielo, vas a conocer personalmente a Abraham, Isaac, a Jacob, a Daniel, a David. Dice Mateo 8:11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y hoy nos hemos acercado a ellos. Tenemos nuestra gran nube de testigos que nos están diciendo: vayan, caminen con el Señor, no se dejen engañar por este mundo, vale la pena. Hebreos 12:24: a Jesús, el mediador de nuevo pacto. Y aquí me encanta porque utiliza el nombre de Jesús. Dios salva. Es algo importantísimo, mi hermano, que veas todo esto. Date cuenta cómo no existe otro mediador entre Dios y los hombres. La Biblia no habla ni de vírgenes, ni de corredentoras, ni de santos, ninguno de esos. En la Biblia, cuando tú la lees, en el cielo solo hay uno, un mediador. Ese es Jesucristo. Dios salva en toda su plenitud y en su belleza y en su gloria. Nos hemos acercado a Él y tenemos perdón de pecados. Por Él en Sión no estamos temblando de miedo, porque no nos estamos acercando a Sinaí, sino a Sión. Temblamos de ver su poder y su grandeza, llenos de emoción, el gozo, el corazón se nos sobrecoge, porque el perfecto amor echa fuera el temor al juicio, al castigo. Primera de Juan 3:1-3 dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Mira cómo lo dice: pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sabemos que seremos como en Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantienen puros, así como Él es puro. Esa es nuestra motivación. Entonces, acercarnos al monte de Sión es acercarnos a nuestro Redentor, a nuestro único mediador, ¿verdad? A quien nos acercamos confiadamente. Versículo 24: y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Aquí está haciendo alusión al día de la expiación, donde se tenía que rociar la sangre de uno de los corderos, ¿verdad? Que hacían cada año, que nunca se completaba en el Antiguo Testamento, pero esa es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue rociada precisamente en el cielo para que nosotros pudiéramos entrar. Dice Efesios 1:7: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo, perdonó nuestros pecados.
Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús a ustedes que estaban antes lejos, Dios les ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Te acuerdas qué clamaba la sangre de Abel, mi hermano, cuando Caín lo mató? Justicia. Señor, me mató, haz justicia. Sin embargo, ¿sabes qué clama la voz de la sangre de Jesucristo? Perdón, misericordia, gracia, redención. Y punto número 3, viendo todas estas cosas, mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Necesitamos responder en fe al evangelio de la gracia de nuestro Dios. Entonces checa eso. Dicen, miren que no desechen al que habla. Mira, si tienes ahí versículo 25, pon atención, examina, vigila, porque no es al pastor al que estás rechazando, no es al pastor al que estás teniendo en menos, no es a la iglesia a la que estás abandonando, no es la opinión de otro hombre, es la verdad de Dios. Rechazar es desechar, excusarte, evadirla. Hebreos 1:1-3, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Checa que estamos hablando del mismo Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados mediante sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esa es la advertencia que tenemos, mis hermanos. Esa es nuestra advertencia hoy. Nuestra advertencia no es no te acerques, nuestra advertencia es no te atrevas a alejarte, no rechaces, es diferente. En el monte Sión, dice versículo 25, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. O sea, Dios les habló desde los cielos allá, ¿te fijas? Y temblaba esa cosa como gelatina. Ahora nosotros, por el Espíritu Santo, Dios sentado desde el trono de su poder nos ha hablado. Y Él ya exhibió públicamente en el Calvario a todos nuestros pecados y nuestros enemigos. Y desde ahí nos está clamando, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. A ellos les dio la oportunidad de oír todo esto terrible. Ahora, ¿cuánto más a nosotros que tenemos 66 libros completos hablándonos de la revelación de Dios? Hebreos 10:26-27 dice, ¿te acuerdas? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Te das cuenta? Alguien puede decir, pues estamos en la gracia, o sea que puedo hacer lo que me dé la gana, al cabo, pues qué. No. Es más, tenemos mayor responsabilidad, mi hermano, porque bajo la ley nadie puede. ¿Sabes qué hace la ley? Te mata y ya. Pides misericordia y te lleva al camino al Padre, que es Jesús, te da perdón. Pero cuando alguien rechaza la gracia, lo que está haciendo es dejar a Dios con los brazos extendidos, es cerrar el único camino al perdón, es manotearle las manos a Dios y vete de aquí, vete. Es despreciar el amor de Dios. Es despreciar la generosidad de Dios, que dio lo más valioso para él, que fue la vida de su Hijo Jesucristo. Acuérdate, la gente va a estar condenada en el infierno no nada más por su maldad, sino por la peor de sus maldades, su incredulidad, por amarse a sí misma, por preferir sus caminos, por amar sus tinieblas, por amar más su pecado y decirle, sí, pero prefiero esto aquí, mi aquí y ahora. Es una cuestión de fe. Versículo 26 y 27. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿A qué se está refiriendo a esto? El monte está temblando como gelatina, el monte Sinaí, por la presencia y la majestad de Dios. Pero nosotros andamos por fe y estamos esperando otro tipo de temblor, mi hermano. ¿Sabes cuál es ese temblor? La destrucción del mundo que ves, las cosas movibles, las cosas temporales. Mira lo que dice segunda de Pedro. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, las cosas movibles, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios? Este no es el día de Jesucristo, es el día de Dios, el día del juicio,
en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. O sea, está hablando literalmente de la destrucción total del universo físico. Eso está diciendo, en aquel tiempo hubo un temblor, pero nosotros estamos esperando otro temblor donde Dios va a deshacer lo movible y va a dejar lo inconmovible. ¿Cuál es lo inconmovible? Segunda de Pedro ahí mismo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Lo acabamos de ver en Apocalipsis 21:1, ¿te acuerdas? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, las cosas movibles, pasaron. El mar ya no existe más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa es nuestra esperanza, mi hermano. Alguien hace tiempo me decía, me da miedo leer Apocalipsis. Que no te dé miedo, porque ¿sabes qué? Apocalipsis es la historia de cómo Cristo va a vencer al final toda esta maldad. Pero entiende por qué nuestra responsabilidad es mayor, mi hermano. Ellos no tenían toda esta revelación que tú y yo tenemos. Ellos todavía veían la historia de Cristo encarnado, todavía era una promesa que no veían con claridad. Pero a nosotros ya se nos acercó a Sión, ya se nos perdonó los pecados, ya tenemos esta esperanza eterna, y la única manera en la que quedemos fuera no es porque haya límites, sino porque por incredulidad rechazamos al que nos amonesta. Es muy importante, mi hermano. Piensa en esto. Todo lo que ves en esta tierra es inestable. Todo lo que ves en esta tierra es inestable. ¿Por qué no lo dices conmigo? Todo lo que veo en esta tierra es inestable. Dilo conmigo. Todo lo que veo en esta tierra es inestable. La economía, la salud. ¿No sabes cuándo el Señor te va a llamar a cuentas? Lo que ves es temporal. Pero lo que nosotros esperamos en Cristo es un reino eterno, que ya nunca se va a mover, inamovible, que por toda la eternidad nadie nos lo va a quitar. No va a haber depreciaciones, no va a haber migra, no va a haber nada. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, checa lo que tenemos que hacer. Tengamos gratitud mediante ella, y mediante esta gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. ¿Ok? Entonces son privilegios indescriptibles, mi hermano. Vamos a vivir este reino y entonces tenemos que responder a Dios. ¿Cómo? En primer lugar, vive agradecido. ¿En qué consiste ese agradecimiento? Vive para servir a tu Señor en respuesta a todo lo que Él ya te dio. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes que vivimos para cumplir los propósitos eternos de nuestro Rey. Vivir una vida de adoración, ofreciéndole un servicio santo a nuestro Dios, porque es digno y temible. Por eso le servimos, mi hermano. Por eso es que quitamos los obstáculos en nuestra carrera. Por eso es que no nos rendimos. Pero checa, no nada más se trata de servirle, sino de reverencia, que habla de esto, de precaución, de lo que venimos viendo. Sírvale con reverencia, con piedad, un temor piadoso. ¿Por qué? Versículo 29. Guárdalo en tu corazón y en tu mente, porque nuestro Dios, ¿qué es? El Dios de Sinaí sigue siendo el Dios de Sión, mi hermano. Sigue siendo el mismo Dios. Fuego es fuego. Y consumir, esta palabra significa es no dejar ni las cenizas, o sea, destruir algo por completo. Recuérdate otra vez, ¿pero qué no estamos en la gracia? Precisamente. Sinaí había lugar para el perdón si clamaban al Señor y se acercaban a Dios con un corazón contrito y humillado, viendo a Cristo en el futuro. Pero hoy, ¿qué te queda si también menosprecias a Cristo? Si menospreciamos la sangre de Cristo, ya no hay otro sacrificio para nosotros. No puedes olvidar las escenas que vimos al principio, mi hermano. ¿Te parecieron fuertes? Bueno, hoy tenemos nosotros una mayor responsabilidad, porque no solamente estamos manejando el juicio de Dios, estamos manejando su amor, su misericordia, su santidad a manos llenas. Y eso es algo para manejarse con cuidado. No puedes tenerlo en menos. Cristo ya fue crucificado, ya derramó su sangre, el trono de la gracia está abierto y eso merece una mayor reverencia.
entender la diferencia entre lo santo y lo profano. Amor, acciones de gracias, entregar tu cuerpo en sacrificio vivo y santo agradable a Dios, porque has entendido la misericordia que Dios ha tenido sobre ti. Hoy obedecemos en respuesta a su amor, pero con un temor reverente. Acuérdate, la ley te mata, la gracia te exige más, porque te caes y te vuelve a levantar, te caes y te vuelve a levantar, te caes y te vuelve a levantar hasta que lo hagas bien. Y es imposible sin un nuevo nacimiento. ¿Sabes que ese es uno de los más grandes problemas de nuestra iglesia, de la iglesia de nuestros días? En las iglesias se predica al hombre como el centro del universo. Y yo existo, aquí estoy, y Dios es mi achichincle. Y no sabes, Dios se muere sin mí. Se muere si yo no le doy adoración, si yo no le doy gracias. No es así, mi hermano. Uno de los más grandes problemas es de la falta de entendimiento de quién es Dios, de quién es Cristo y su obra en la cruz del Calvario. La iglesia ha puesto al hombre como el centro y eso no está bien. Necesitamos, mis hermanos, pedirle a Dios que se vuelva a revelar a nosotros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sigue siendo honra, reverencia inteligente. Y este temor a Dios no es algo que puedas producir con formas, porque ese es el otro extremo, ¿no? Pues entonces hay que construir un templo bien suntuoso que tenga oro, ¿no? Y hay que practicar ritos así con incienso que se vean así bien impresionantemente espirituales, ¿no? Y vamos a ponernos ahora ropas especiales, ¿no? Y voy a ponerme un kipá y un manto especial y voy a hablar como rata shata rajanana, ¿no? Y voy a poner shofares. Y voy a obligar a que todos se pongan de rodillas y que todos usemos corbata y que las mujeres traigan su velo. No es así, sigue siendo por fe, sigue siendo un acto de fe, un acto del corazón, porque todo esto que te vengo hablando ya es una realidad. Es un nuevo corazón, una persona nacido de nuevo que entiende que el Espíritu Santo mora en su corazón, que el Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos habita en él. Porque checa el tiempo gramatical, se han acercado. O sea, ya sucedió, ya estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Cómo podemos pensar que la vida cristiana se trata de ritos sin sentido, de regresar a leyes o al legalismo? No puede ser, mis hermanos, se trata de vivir por fe. Pero esto nos lleva a esta responsabilidad, mis hermanos. La próxima vez que te reúnas con tus hermanos en Cristo, como hoy, como los domingos, como los viernes, cuando te reúnes a orar, cuando juntas a tus hijos, a tu esposa y te pones a orar, no lo olvides que el Dios que es fuego consumidor está presentándose en medio de ustedes, en medio de nosotros. Nosotros representamos el templo del Dios Altísimo. Ese Dios Altísimo que viste en Sinaí está entre nosotros y eso nos debe causar reverencia. Estamos en un lugar superior al Sinaí porque el Sinaí estaba lleno de barandales que no nos dejaban entrar y hoy está habitando entre nosotros, mis hermanos. Por eso es tan importante que ayudes, mi hermano, y que instruyas a tus hijos, instrúyelos. Instruye a los jóvenes. Yo tengo una carga por los jóvenes de esta iglesia, más ahora que son adolescentes. Ni quieren estar aquí y se aburren. Y tú, no, se aburre mi chiquito porque no entiende. Ten cuidado. El punto es que tú le enseñes. Enséñalo al lugar al que se está acercando. Enséñalo a honrar debidamente a Dios, al Dios que presumes tú honrar y creer. Es tu responsabilidad instruirlos, no es responsabilidad del grupo de jóvenes. Es tu responsabilidad enseñarte a ti y enseñarle a tu hijo. Hijo, pon atención. Si no entiendes algo, yo te lo explico más tarde. Hijo, estamos yendo a la iglesia. No es un lugar para tener mera diversión, como si fuera el parque donde te juntas con tus amigos. Hijo, vamos a ir este domingo a la iglesia y nos vamos a acercar al Dios vivo. Obviamente en Él tenemos gozo, inigualable esperanza, felicidad. Pero aquí el centro no eres tú, hijo. Aquí el centro es Dios. Aprende a amarlo, aprende a conocerlo, aprende a disfrutarlo. Así como disfrutas tu tiempo con tus amigos, aprende a disfrutar de tu Dios. Quiero que lo aprendas porque yo he entendido eso. Hijo, estamos delante de un Dios inigualable. Necesitas conocerlo. Necesitas estar reconciliado con este Dios, hijo, porque de eso depende que tengas vida en abundancia y una eternidad en el cielo. Levanta tus ojos al cielo, hijo, aprende a conocerlo, a valorarlo, a servirlo. Aprecia estos tiempos, aprende a apreciar estos tiempos cuando venimos como familia a adorar a nuestro Dios. No son todos los días, hijo. Tienes todas las horas de la semana para divertirte, pero estas 2 horas, hijo, son muy especiales y muy importantes. Necesitas conocer a tu Dios. No pases desapercibido al Dios que es fuego consumidor. No deseches al Dios que te habla.
Tenemos que entender, mis hermanos, porque eso somos la iglesia. Yo tengo una carga en mi corazón por eso, por al menos de mi parte, hacerte ver al Dios que estamos adorando. Y tú y yo somos sal y luz para el mundo entero, para poderles decir que Cristo vive y que tenemos un Dios poderoso. Tenemos que entender eso, mis hermanos. Eso hacemos cada vez que nos juntamos. ¿No es maravilloso? Piensa en eso. ¿Dónde estás ahora, mi hermano? Sin Cristo, lo único que te toca es el Sinaí. Sin Cristo solamente tienes el Sinaí, no tienes manera. Pero hoy tienes la oportunidad de aceptar la invitación de Dios a venir al Monte Sión. ¿Habrá alguien en este día que quiera venir al Monte Sión? Alguien que no esté, que hoy se haya dado cuenta. No estoy diciendo de nosotros. Si tú sabes que ya estás en Sión, está bien, pero quisiera darte esa oportunidad. ¿Habrá alguien hoy aquí que haya escuchado este llamado y quiera venir al Monte Sión? Si es así, te pido que te pongas de pie. Quiero orar por ti, ponerte en las manos de Dios. Señor Jesucristo, mira esta gente que está de pie, Señor, que hoy está entendido y que hoy ha entendido, Señor, que está en el Monte Sión, que no está en el Monte Sión y que quiere estar en el Monte Sión, Señor. Yo te pido por aquellos, Señor, que hoy a los cuales les estás revelando, Señor, tu salvación, Padre, que estaban viviendo una religión, quizá que estaban viviendo lejos de ti en su corazón, en su pensar. Dios, yo te ruego, Señor, en este día, Padre, que tú concedas este deseo de su corazón, porque eres tú el que les está llamando, Padre, y que puedan venir al Monte Sión, Señor, y que puedan venir a hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor. Y si es así, dile, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te necesito, yo reconozco que he estado en el Monte Sinaí, Señor, pero necesito estar en el Monte Sión, Señor. No había entendido tu grandeza y tu poder, Señor. No había entendido quién eres tú, Señor, y lo que implica el que me hayas llamado. Y en este día, Señor, yo quiero reconocerte como mi Señor y como mi Salvador. Quiero ser tuyo, Padre. Quiero ser tu hijo y quiero estar junto a la compañía de millares de ángeles, Señor. Quiero estar contigo, mi Dios, el mediador. Gracias, Padre. La palabra de Dios dice que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, puedes ser salvo. Vamos a ponerlo en las manos de Él. El resto de nosotros también le podemos decir, Señor, perdónanos, Padre, por no entender, Señor, la importancia, Señor, de que tú, el fuego consumidor, está entre nosotros, Señor. Y no darte la reverencia que tú mereces, Señor. Perdónanos por ser como los sacerdotes de Malaquías, Señor, que te damos las obras. Señor, te damos los huesos del pollo, Señor, y no solamente hablo de dinero, sino hablo de tiempo en nuestras casas, en todo lugar, Señor. Siempre andamos tan ocupados en nuestras cosas y no tomamos en cuenta, Señor, que hemos sido hechos hijos tuyos, que somos santos, Señor, y te pertenecemos, y lo que hacemos y lo que tenemos es tuyo. Padre, ayúdanos. Te entregamos a nuestros hijos, Señor, por favor. Ayúdanos a entender que es nuestra responsabilidad, Señor, enseñarlos a adorar y reverenciar al Dios que nosotros reverenciamos y adoramos. Padre mío, no queremos que cuando cumplan 18 se vayan de esta iglesia, Señor, al mundo. Y de todos modos se van a ir, aunque según nosotros no los torturemos dejándolos en la iglesia, Padre. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a entender lo que somos en ti, Padre. Y si es así, Señor, yo te pido que de una manera muy especial, Señor, santifiques esta iglesia otra vez hoy, por favor. Quisiera santificarnos para ti. Quisiéramos escuchar tu voz una vez más, precioso Espíritu, hablándonos, Señor, y recibiéndonos y aceptándonos. Santo Espíritu, que una vez más, Señor, tu Espíritu Santo nos revele tu belleza, Señor. Primeramente eso, tu misericordia, Señor, tu gracia, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Señor.
Señor, y que no olvidemos, Señor, que no olvidemos al mismo tiempo que sigue siendo fuego consumidor. Dios, que entendamos este equilibrio, Padre, no solamente al entrar aquí, Señor, sino que entendamos que somos ladrillos, piedras vivas, que conformamos un templo santo. Señor, y así como tú tocaste Sinaí, Señor, y temblaba, Señor, que también nuestros corazones, Señor, que tú consumas todo lo que no te pertenece, Señor, y que de una vez entendamos que no podemos vivir vidas dobles, Señor, que podamos vivir para ti, Señor, en justicia, en santidad, y que vengamos a ti para ser lavados y limpiados. Señor, tú eres el centro. Bendito seas, Padre. Vamos a hacer un cantito y nos despedimos.